Hola, un feliz día para todos. Muchísimas gracias por hacer parte de este módulo de dolor oncológico. Y bueno, continuando pues con este caso clínico que han estado revisando de este paciente con cáncer de próstata, pues vamos a hablar ahora, y ya les voy a compartir mi pantalla, sobre dolor óseo en cáncer. Todo obviamente englobado en este caso clínico que han estado revisando. Para quienes no tengo el gusto de conocer y para quienes no me conocen, yo soy María Fernanda Arboleda. Soy médica colombiana, pero llevo muchos años fuera de mi país. Soy anestesióloga egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México. Posteriormente hice mi curso de alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos, también en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente, pues tuve la oportunidad de moverme a Canadá. Estudié en la Universidad de McGill en Montreal. Hice un fellowship clínico en manejo intervencionista del dolor y anestesia para cirugía de columna. Y finalmente, estudios postdoctorales en investigación en cuidados de soporte en cáncer y cannabis medicinal. Pues bueno, sin más preámbulo, démosle inicio a esta conversación. La información que les voy a presentar está basada en lo que tenemos disponible en la evidencia clínica, busca generar educación médica con un alto contenido científico y no tengo conflictos de interés o relación comercial que declarar. ¿De qué quiero que hablemos en este tiempito que vamos a estar? Tres puntos importantes. Uno, quiero que revisemos brevemente a qué se refiere el dolor óseo en cáncer y qué tan prevalente es en el paciente oncológico. Dos, quiero que hagamos pues brevemente también determinemos cómo es el abordaje de estos pacientes con dolor óseo en cáncer. Y tres, vamos a resumir las recomendaciones en el manejo pues óptimo de estos pacientes con dolor por metástasis óseas. ¿Listos? Bueno, entonces, primero, hablemos sobre el dolor óseo y qué tan frecuente es. Hoy sabemos que el dolor óseo en pacientes con cáncer es supremamente frecuente en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, como ustedes ven en pantalla, el 65 al 90% de los pacientes con cáncer de próstata van a presentar dolor óseo, cáncer de mama también, cáncer de pulmón. Y esto pues realmente ocurre por esta marcada afinidad de estos tipos de cáncer por generar metástasis a hueso. Y esto pues generará este dolor óseo. Existen otros tipos de cáncer que debemos considerar, como el cáncer de tiroides, vejiga, melanoma, carcinoma renal, colorectal, que también pues pueden presentarse con metástasis óseas, y las lesiones óseas que también encontramos en el 70 al 95% de los pacientes con mieloma múltiple. Entonces, una vez se produce la metástasis a hueso, se induce remodelación ósea significativa y vamos a tener problemas asociados como fracturas, dolor, anemia, etcétera, que ya veremos en un momento. Ahora bien, con todos estos avances que hemos ido teniendo en la medicina, tecnología, para los tratamientos contra el cáncer, poco a poco hemos ido observando un incremento en la sobrevida de estos pacientes con metástasis óseas. Por ejemplo, en los años 70 decíamos que la sobrevida de una persona con metástasis ósea era de un año. Luego en el 2007 hablábamos de sobrevida a 6 años. Luego en el 2011 hablábamos de sobrevida a 10 años y hoy por hoy más del 50% de las personas con metástasis óseas viven más de 10 años. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que lo más probable es que a su consulta llegará personas con un cáncer, por ejemplo, de próstata, como el que estamos viendo en este caso, que va a estar presentando además metástasis óseas que pueden complicarse y que van a presentar problemas como estos que ven en pantalla. Dolor intenso, el dolor es, eh, muchas veces hay quienes lo comentan como intratable. En el 68% de los casos vamos a ver este dolor intenso asociado con estas metástasis óseas, fracturas patológicas, y por supuesto que el tener dolor intenso, fracturas patológicas, pues nos va a limitar la movilidad de forma importante, la funcionalidad en estos pacientes. Vamos a ver compresión en médula espinal, raíces nerviosas en algunos casos, hipercalcemia que también hay que considerar.
de forma importante. Entonces, todo esto, todos estos problemas asociados con las metástasis óseas, ¿qué van a producir? Pues, por supuesto, van a impactar de forma significativa y de forma negativa en la calidad de vida relacionada con la salud de estos pacientes. Ahora, en cuanto a números y en cuanto a la parte epidemiológica, hoy vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay aproximadamente 280,000 nuevos casos al año de pacientes con metástasis óseas. Y esto, pues, por supuesto, implica unos costos altísimos para los sistemas de salud. Vemos costos reportados también en la literatura médica de hasta 12,6 billones, perdón, de dólares al año. Y claro, el tema con las metástasis óseas es que tenemos que anticiparnos a estos problemas que estamos viendo, a actuar de forma temprana para evitar llegar a complicaciones graves que incrementen pues también todos estos costos hospitalarios, del sistema de salud, de recursos, etcétera. De forma interesante, vemos que algunos estudios de autopsias muestran que el 90% de los hombres que fallecieron por cáncer de próstata tenían metástasis óseas. Entonces, lo más probable es que este paciente que estamos viendo en este caso clínico de cáncer de próstata, lo más probable es que tiene metástasis óseas. Y siempre piensen en esto cuando tengan enfrente de ustedes a un paciente con cáncer de próstata. Y bueno, ya veíamos los otros tipos de cáncer que también debemos considerar. Ahora, ¿cómo es que ocurren estas metástasis a hueso? Generalmente ocurren por diseminación hematógena y se van a implantar en las partes más vascularizadas del esqueleto. Y aquí ustedes ven cuáles son las regiones que más afectadas se ven por las metástasis óseas: la columna vertebral, pelvis, fémur proximal, húmero proximal, los huesos del cráneo, costillas. Entonces, estas zonas, ténganlas en mente porque son las que más frecuentemente van a estar afectadas por estas metástasis y por lo tanto el dolor óseo va a ser más frecuentemente en estas zonas o en estas regiones. Aquí encontramos esta otra tabla en donde vemos que la columna lumbosacra es la principalmente afectada, pelvis, costillas, huesos de cráneo, fémur, la columna torácica también, por ejemplo en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, y la columna cervical en menor frecuencia. Ahora, cuando tenemos un paciente con dolor óseo por cáncer, es muy importante entender cuáles son las características. Generalmente estos pacientes reportan que se trata de un dolor sordo, profundo e intenso, relacionado generalmente con la sobrecarga de peso, ¿sí? Al cargar algo o con la movilidad o el peso del propio cuerpo. Y este también empeora en la noche. Ahora, si tenemos un paciente también con un dolor óseo por cáncer, tenemos estas metástasis y el paciente está, digamos, parcialmente estable y de repente hay un incremento súbito en la intensidad del dolor, pensemos siempre en que podemos estar ante una fractura patológica, particularmente pues en el contexto de un trauma mínimo, porque es frecuente, les puedo contar ejemplos de pacientes que solo con toser tienen una fractura patológica. Entonces, mantengan esta sospecha diagnóstica. De hecho, ahorita hablaremos de tratamientos para el dolor óseo en cáncer, pero uno de estos tratamientos pues es la radioterapia, ¿no? De hecho, el riesgo de fractura patológica después de la radioterapia oscila entre el 13 y el 40%, y el 35% ocurre en 6 meses después de haber recibido la radioterapia. Entonces, tengan esto presente como una posible complicación que vamos a ver en estos pacientes con metástasis óseas y por ende, pues con este dolor óseo. Ahora, ¿cómo debe ser el abordaje y el manejo de las metástasis óseas? Siempre debe ser por parte de un equipo multidisciplinario. Esto no solo es responsabilidad del oncólogo o del radiooncólogo o del especialista en dolor y paliativos o del neurocirujano o del ortopedista, no, o sea, tenemos que trabajar en equipo y hay 3 puntos clave que nos presentan en este algoritmo. Les recomiendo mucho este artículo que viene acá abajo recientemente publicado. Aquí encuentran este algoritmo, en donde primero vamos a evaluar la expectativa de vida. Si hay una expectativa de vida mayor a 6 meses, podemos considerar algunas opciones quirúrgicas que involucran pues una rehabilitación prolongada.
entre 6 semanas y 6 meses, pues ya la opción quirúrgica se limita un poco a ciertos casos que se deben evaluar con el especialista. Y si son menos de 6 semanas de expectativa de vida, pues aquí en este caso, pues nos vamos a enfocar en el cuidado paliativo. No hay terapia quirúrgica que ofrecer a este paciente. Ahora, segundo punto, vamos a evaluar el riesgo de fractura que tenemos. Entonces, si ya hay fractura determinada, diagnosticada por imagen y demás, o si hay un riesgo alto de fractura, vamos a considerar un posible tratamiento quirúrgico. Si no hay riesgo de fractura o no hay fractura, pues consideraremos, por ejemplo, a la radioterapia. Tercer punto a tener en cuenta es la evaluación de la extensión de la enfermedad. ¿Está aislada o si es una oligometástasis única, una única metástasis, pues podemos llegar a considerar el tratamiento quirúrgico que puede mejorar pues los outcomes para estos pacientes, pero si ya es una enfermedad extensa o difusa, pues ya aquí no estaría indicado ningún tratamiento quirúrgico y nos iríamos con manejo no invasivo. Y parte de lo que dice este artículo que me parece muy importante es que, como ya les decía antes, tenemos que anticiparnos. Un abordaje profiláctico va a mejorar el manejo del dolor y de la funcionalidad de estos pacientes. Entonces, no esperarse hasta último momento, paciente ya fracturado con dolor terrible, para referirlo, sino realmente ir un paso adelante. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se genera este dolor óseo por cáncer? Hoy sabemos que este dolor óseo por cáncer es un dolor crónico, pues con una patogénesis compleja. Sabemos que el periósteo es rico en inervación y al haber una distensión del periósteo, pues vamos a tener muy posiblemente dolor. Existen otras causas como la liberación de sustancias por células tumorales o inflamatorias, activación sostenida de los osteoclastos, compresión nerviosa que puede existir alrededor de estas metástasis o el mismo crecimiento tumoral, pues causa esa lesión que va a generar dolor, invasión a tejidos adyacentes, etcétera. Pero pues quiero que se lleven unos puntos clave y muy relacionado con esta imagen que ven aquí en pantalla, que tiene que ver un poco con esta patogénesis y es, primero, y pues es obvio, la destrucción ósea o la osteolisis inducida por el tumor, pues se va a relacionar de forma directamente proporcional con la aparición de este dolor oncológico. Ahora, como ven aquí en la imagen, la activación osteoclástica se da bajo la influencia del factor de necrosis tumoral alfa y de las citoquinas liberadas por las células tumorales. Estos osteoclastos de resorción ósea van a secretar protones, enzimas ácidas que van a disolver el hueso, como ven ahí en la imagen, y este ambiente ácido, ¿qué va a hacer? Va a activar nociceptores, generando pues esta percepción del dolor que se va a ir pues por estas vías del dolor que ustedes seguramente ya han revisado en otros módulos y la severidad del dolor va a depender del número de cambios neuroquímicos y de todas estas sinapsis que vamos a tener aquí en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, hay un poquito de resumen de cómo es que se está generando este dolor óseo. ¿Cómo tratarlo? Entonces, digamos que hay varias guías que podemos encontrar. La evidencia clínica nos muestra algunas recomendaciones muy precisas. Hablemos primero de los antiinflamatorios no esteroideos o los famosos AINE. Hoy sabemos que, claro, es muchas veces lo primero que tenemos a la mano, es algo frecuentemente utilizado, pero ojo con los AINE, porque a pesar de que pues tienen un maravilloso efecto antiinflamatorio y analgésico, hay que recordar que este es un contexto de un dolor agudo, por lo general, no en el contexto de un dolor crónico, como el que presenta una persona con dolor óseo por cáncer. Ya inclusive veíamos que estas personas tienen una sobrevida de más de 10 años. Entonces, el AINE queda limitado porque no es posible su uso a largo plazo. Sabemos que el uso de los AINE queda limitado a 5 a 7 días en ciclos cortos. El uso a largo plazo va a traer problemas a nivel renal, cardiovascular, gastrointestinal. Entonces, ojo con los AINE, no en este contexto. Lo que sí va a ser muy útil en este contexto en particular van a ser los opioides, recordando que son primera línea de manejo para el dolor oncológico, que van a producir un efecto analgésico que perdura en el tiempo. Entonces, paciente con cáncer, primera línea, opioides, es indudable. Ahora, hay que entender que obviamente existen diferentes opioides y cuál va a ser el que más le va
a ayudar a mi paciente, pues hay que hacer una evaluación completa. Recordar que si el paciente tiene falla renal o falla hepática, vamos a tener que escoger un opioide específico. Entonces es importante tener en cuenta el tipo de opioide que voy a administrar, cuál va a ser la vía de administración oral, parche transdérmico, si el paciente está en urgencias, vía intravenosa, con qué dosis vamos a iniciar, cómo se va a titular la dosis o cómo va a ser ese régimen de escalada de la dosis, cuáles son los posibles efectos adversos y, pues, por supuesto, mantener una vigilancia estrecha de estos pacientes, alejándonos de estas ideas erróneas que a veces tenemos relacionadas con los opioides, y pensamientos o ideas irracionales relacionadas con el uso de opioides. Hoy sabemos que los opioides bien utilizados en el paciente adecuado, en dosis adecuadas, con una vigilancia estrecha, son supremamente útiles en este contexto de dolor oncológico y en el caso pues de este dolor óseo por cáncer, por estas metástasis que tiene este paciente, por ejemplo, con cáncer de próstata que estamos viendo en el caso, pues va a ser idóneo. Ahora, otras terapias que también hay que considerar, los bifosfonatos. Los bifosfonatos van a afectar la actividad osteoclástica que ya veíamos y van a tener también un impacto que han mostrado en la sobrevida, esto en algunas revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis que hemos visto. Por ejemplo, está el ácido soledrónico o el soledronato, que tiene uso aprobado en tumores sólidos, en mieloma múltiple. Es particularmente útil el soledronato en hipercalcemia asociada con metástasis óseas. Está el pamidronato también aprobado en metástasis óseas por cáncer de mama en mieloma múltiple. Está el ivandronato, que es efectivo en cáncer de mama. Ahora, recordar que hay que tener un monitoreo estrecho en estos pacientes, pues por posibles complicaciones, falla renal, hipocalcemia y la famosísima pues osteonecrosis del maxilar a nivel mandibular que debemos recordar. También, dentro de otras terapias, recordar el potencial efecto del denosumab. El denosumab va a reducir la actividad osteoclástica y generalmente es bien tolerado en esta población. Importantísimo que se puede usar en falla renal, pues no produce nefrotoxicidad, esto hay que tenerlo en cuenta en algunos casos de pacientes con cáncer que pueden estar ya presentando falla renal. Y el denosumab también ha mostrado prolongar el tiempo de aparición de las metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata y cáncer de mama. Entonces, pues vale la pena recordar que es una posibilidad terapéutica en estos casos. Y ya mencionábamos hace un momento el tema de la radioterapia. La radioterapia se utiliza principalmente para tres asuntos importantes relacionados con las metástasis. Uno, para el dolor óseo. Dos, para la compresión medular. Y tres, para las fracturas patológicas. Ahora, el efecto para, por ejemplo, el control del dolor no es inmediato. Generalmente se va a ver un efecto de mejoría después de 2 semanas. Y para este momento, algunos estudios han mostrado que está resuelto en el 50% de los pacientes. En otros estudios se muestra que el 80 al 90% de los pacientes que reciben radioterapia para el control del dolor por metástasis óseas van a experimentar alivio del dolor después de 10 a 14 días de tratamiento con radioterapia. Entonces, no es inmediato, porque eso es importante que lo sepan, porque hay pacientes que, no, pues es que me hicieron radioterapia hace 2 días y el dolor sigue, entonces no me funcionó. No, hay que esperar. Otro punto importante es que no se ha visto diferencia entre la administración única de radioterapia o la administración fraccionada en cuanto al alivio del dolor. Esto se ha visto en revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis también que vale la pena que revisen. Ahora, el tipo de remodelación ósea, ya sea osteoblástico, osteolítico o mixto, también va a ser importante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a establecer cuál es el tratamiento idóneo para estas metástasis. En el caso del paciente con cáncer de próstata, como es este que estamos revisando, vemos que la mayoría son lesiones osteoblásticas eh, y en su mayoría, en menor proporción mixtas y osteolíticas, ¿no? Entonces, digamos que el efecto en cuanto a la persona que tiene una lesión osteolítica, primero nos vamos con bifosfonatos, pero en una lesión osteoblástica, la indicación sí definitivamente va a ser, por ejemplo, la terapia con radioisótopos, que ya les voy a mencionar, que es bien interesante lo que se está encontrando con radioisótopos. Aquí, por ejemplo, vemos una
imagen que quise traerles de una lesión osteolítica en fémur de una paciente de 67 años con cáncer de riñón, carcinoma renal. Entonces, en este caso, pues al ser osteolítico, pues lo primero con lo que nos iríamos sería con bifosfonatos, pero en el caso del cáncer de próstata, quiero contarles que hay información muy interesante, investigación muy interesante que muestra eficacia y seguridad con los radioisótopos en las metástasis óseas. Por ejemplo, está el estronio 89, está el samario 153 y el famosísimo radio 223, el radio 223. Se ha estudiado principalmente en metástasis óseas por cáncer de próstata. Se ha mostrado que hay destrucción de las células neoplásicas en el hueso y esto es por una radiación ionizada. No vamos a profundizar mucho porque pues, es un tema aparte, pero creo que es fascinante y vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta para ir a profundizarlo. Estos radioisótopos como el radio 223 reduce la liberación local de mediadores inflamatorios, reduce la masa metastásica que produce entonces una menor estimulación mecánica sobre los nociceptores y entonces pues esto va a ser fundamental que pues lo tengan en cuenta para el posible tratamiento de estos pacientes. Finalmente, existen procedimientos más invasivos, por ejemplo, neurolisis, neuromodulación, implantación de bombas intratecales, pero es necesario que reconozcamos cuando un paciente es realmente candidato a estos tratamientos, porque se ha puesto de pronto muy de moda y entonces no, pues a todos le vamos a poner un bloqueo y vamos a ir con la aguja. Ojo, hay que detenernos, analizar si ese paciente realmente es candidato a uno de esos tratamientos y pues esto de la mano del especialista. ¿Qué mensajes les dejo para llevar a casa? Ya se nos acabó el tiempo. Uno, recordar que el dolor óseo en cáncer es sumamente frecuente, sobre todo en pacientes con cáncer de próstata, de mama, de pulmón, ya veíamos, mieloma múltiple y otros. Recordar siempre que hay que identificar los riesgos que existen en un paciente con metástasis ósea, fracturas patológicas, ya decíamos, la compresión medular, hipercalcemia. Hay que hacer un abordaje, una historia clínica completa y pues determinar entonces qué manejo se le va a dar a esas metástasis óseas, siempre con un equipo multidisciplinario como lo veíamos en el algoritmo. Y pues recordar que el dolor óseo es el principal síntoma asociado con las metástasis óseas y que este dolor óseo pues tiene una patogénesis que es compleja. Ya veíamos un resumen de esta. Y finalmente, pues recordar que el tratamiento de primera línea va a ser con opioides. Existen terapias con bifosfonatos que también hay que considerar. La radioterapia va a ser muy útil en estos casos y dependiendo, como decíamos, del tipo de lesión, podemos considerar a los radioisótopos que todo esto obviamente va a ser caso por caso, de forma individualizada, que debemos considerar para nuestro paciente y en este caso este paciente con cáncer de próstata, pues ya creo que se llevan una idea eh, importante y específica de cómo podríamos ayudarlo con estas lesiones o estas metástasis óseas y este dolor óseo que seguramente está sufriendo el paciente del caso clínico. Muchísimas gracias. Les dejo aquí mi correo electrónico. Es info@dr, D de doctora, drmaferarboleda.com. Lo ven aquí en pantalla, aquí está mi página web, o lo pueden escanear aquí en el código QR. Siempre me gusta dejarlos con una frase y en este caso quiero decirles que es muy importante que avancemos juntos. Esto es un trabajo en equipo, en generar y compartir conocimiento que impacte de forma positiva en la vida de millones de personas, porque eso es lo que ustedes están haciendo en su día a día, en su práctica. Compartan este conocimiento para que muchos otros pacientes se puedan beneficiar. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado en este módulo. Gracias. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.